Hola, saludos a todos en este día. Estoy muy complacida de estar con ustedes hoy. Les saludo desde Singapur. Vamos a iniciar el tercer y último webinario organizado en alianza entre la ISE y FELAEN dedicado a la osteoporosis. Les saludo, soy la doctora Vivian Lin, estoy en la Junta de la Sociedad Internacional de Tecnología y también soy la presidenta del grupo de trabajo educativo para asegurar el éxito de estas sesiones desde el punto de vista logístico. Por favor, mantenga sus micrófonos y sus cámaras apagados en todo momento. Habrá interpretación de inglés al español en todo momento y pueden buscar la interpretación en el icono del idioma para escoger el idioma de su preferencia. Las preguntas enviadas con anticipación y las preguntas en vivo se podrán escribir en el chat, tanto en inglés como en español, durante la presentación. Los certificados de participación serán emitidos para este y todos nuestros webinarios. Nuestro equipo verificará su asistencia al final de cada evento. El webinario se va a transmitir en vivo a través de nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook y estará disponible a demanda en el sitio web de la ISE. Y después de estos temas logísticos, me complace presentar a la doctora Claudia Campuzano de Chile, con quien estaré co-dirigiendo este evento. Doctora Claudia, adelante. Muchas gracias, Thank you Vivian, very y much, gracias Vivian. por esta Thank you for invitación. this invitation. Y buenos días And good a day for todos. everyone Estoy aquí here en Santiago de in Chile Santiago de Chile. y estoy And muy I'm complacida de very pleased presentar a to nuestro introduce our conferencista speaker de hoy. today. Es el He's profesor Professor Michael Michael McLeod. McClung. Con casi With 50 almost años de 50 years experiencia, of el doctor experience, Dr. McClung, McLeod, el founder director of director the y fundador Osteoporosis del Center, Centro de is an Osteoporosis de international Oregon, recognized es un expert in the experto management of internacionalmente patients with reconocido en el osteoporosis, manejo de pacientes con conducting and osteoporosis, reporting clinical trials and realizando y educating young reportando physicians about estudios managing clínicos y bone educando a health. médicos jóvenes sobre el manejo The de la title salud of ósea. his El talk título today de nuestra is charla The de hoy Global es una Overview visión global of de los Currently tratamientos Available actualmente Osteoporosis Treatment. disponibles para la osteoporosis. Please remember Recuerde que that you pueden can send your mandar sus question in the chat. preguntas por el chat. Y quiero And darle I la want to bienvenida a welcome mi my buen very good amigo friend, Mike McLeod. Mike McClung. Hola, soy el doctor Michael Hello, I'm McClung Dr. Michael del McLeod Centro de from the Osteoporosis Oregon de Oregon Osteoporosis en Center Portland, in Oregon. Portland, Estoy Oregon. muy I'm complacido very de ser pleased to parte be a de part esta of the serie sobre osteoporosis osteoporosis series patrocinado sponsored por la by FELAEN FELAN y and the la ICE. ISE. Quiero dar las Thank gracias the al comité organizing organizador, committee, particularmente a particularly las doctoras Dr. Vivian Vivian Lin Lin y a la and doctora Dr. Claudia Claudia Campuzano, Camposano por for permitirme formar parte de allowing me este to be a part interesante of this programa. interesting program. Hoy quisiera Today I would like to presentarles una visión present a general de global los tratamientos overview of the disponibles currently actualmente available para la treatments osteoporosis. for Tengan en osteoporosis. cuenta mis Note conflictos my de disclosure. interés en la parte At the bottom inferior de of la the slide, diapositiva. I received Recibo apoyo de support Amgen from por Amgen for diversos various things compromisos y soy and a miembro de la member Junta of the Directiva de la board Fundación of the International Internacional de la Osteoporosis Foundation. Osteoporosis. Para To comenzar, begin, let's recordemos que la remind ourselves osteoporosis that es una osteoporosis condición que se is a disorder caracteriza no solo por characterized una baja not only densidad by low ósea, bone density, sino but también also por el by deterioro de la deteriorated bone microarquitectura ósea. microarchitecture. And Y it es is that ese deterioro deteriorated de esa architecture arquitectura that la que most más importantly afecta la impairs resistencia bone ósea strength y and aumenta el increases riesgo the de risk of fracturas. fracture. Las Women mujeres experimentan pérdida experience ósea bone loss unos años beginning a antes few de la years before menopausia. menopause. Hay un There is intervalo an de pérdida interval of ósea relatively relativamente rapid bone rápida loss durante la across the transición menopausal menopáusica transition, and y then a more a gradual loss of bone continuación una pérdida during más the gradual de remainder densidad of the ósea woman's durante el life. resto de la vida de On la mujer. average, En in the promedio, United en States, Estados a Unidos, una woman mujer comes to que llega a la menopause menopausia with con an un valor promedio average de bone densidad density ósea value
alcanza el umbral en el que diagnosticamos osteoporosis alrededor de los 82 años. Para las mujeres que llegan a la menopausia con una densidad ósea más baja, están destinadas a desarrollar osteoporosis antes en la vida y pueden ser candidatas apropiadas para recibir tratamiento para prevenir esa pérdida ósea y desarrollar osteoporosis. Al igual que otras enfermedades crónicas, el tratamiento de la osteoporosis requiere de un manejo a largo plazo. Sabemos que al menos 6,8% de las mujeres estadounidenses entre las edades de 50 y 59 ya padecen osteoporosis según los criterios de densidad ósea y para ellas será necesario un tratamiento muy prolongado. Ninguna de nuestras terapias actuales cura la osteoporosis. Utilizamos fármacos osteoformadores durante 1 o 2 años debido al efecto anabólico decreciente de estos agentes, además de los efectos de nuestras terapias para la osteoporosis, incluidas los bifosfonatos, que se van disipando a diferentes ritmos cuando se interrumpe el tratamiento. Entonces, se requiere un tratamiento a largo plazo, si no de por vida, de los pacientes con osteoporosis. El objetivo del tratamiento de los pacientes con osteoporosis es mejorar su resistencia ósea y reducir el riesgo de fractura, y lo hacemos en los pacientes que identificamos como de alto riesgo de sufrir fracturas. Como saben, los fármacos de los que disponemos se dividen en dos grandes categorías. Los fármacos antirresortivos a menudo incluyen los bifosfonatos, los agentes de estrógeno y el denosumab, que es un inhibidor del ligando del RANK. Estos fármacos reducen la resorción ósea, pero también reducen la formación ósea y como consecuencia pueden estabilizar la estructura ósea, pero no son capaces de mejorar o restaurar la estructura ósea a su estado normal. Por otro lado, los agentes osteoformadores u osteoanabólicos aumentan la formación ósea. Tienen efectos variables sobre la resorción ósea, pero son capaces de restaurar la microarquitectura ósea alterada y devolverla a la normalidad. Con nuestro menú de opciones de tratamiento, ahora somos conscientes de que no existe un único fármaco adecuado para el tratamiento durante toda la vida de una persona. El tratamiento óptimo implica el uso de diferentes fármacos en diversas secuencias y al final de cualquier secuencia, el paso final, en mi opinión, es lo que yo llamaría terapia de mantenimiento intermitente con bifosfonatos que abordaremos más adelante. Así pues, al pensar en el tratamiento de por vida de los pacientes, nuevamente comenzamos ese viaje decidiendo a quién tratar y cómo iniciar la terapia inicial. Pues bien, si identificamos un paciente con un alto riesgo de fracturas, existen varios criterios que establecen las diferentes guías, entre ellos la baja densidad ósea, fracturas previas, especialmente recientes, o fracturas múltiples o combinaciones de factores de riesgo que sitúan a los pacientes en un alto riesgo de fractura. Para elegir el tratamiento inicial hay varias formas de proceder. En primer lugar, podríamos utilizar una estrategia común en otras enfermedades, lo que denominamos la terapia escalonada, que describí a continuación, o podríamos emplear el nuevo enfoque de tratamiento dirigido por objetivos, o simplemente podríamos basar la terapia inicial en nuestra evaluación del riesgo de fractura que tiene el paciente en el momento de la consulta. La terapia escalonada se utiliza habitualmente en otras enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, en el que el tratamiento suele iniciarse con un fármaco más económico, menos eficaz, y luego, si el resultado no es el deseado, se puede añadir otro fármaco o cambiar a fármacos más eficaces. Sin embargo, esa estrategia no funciona con los fármacos para la osteoporosis por las siguientes razones. En primer lugar, con la posible excepción de combinación de agentes osteoanabólicos con denosumab, el efecto de combinar diferentes tratamientos no suele ser superior típicamente a la monoterapia secuencial. En segundo lugar, y lo más importante, la respuesta de la densidad ósea a todas nuestras terapias potentes, incluidos el denosumab y los agentes osteoanabólicos, se mezcla cuando se utilizan fármacos
antirresortivos. El gráfico muestra los datos que reflejan los cambios en la densidad ósea de la columna lumbar y la cadera total en respuesta al denosumab, teraparatide y romosozumab en pacientes que no habían recibido tratamiento previo, como muestra las barras blancas, después del tratamiento con bifosfonatos que se muestra en la barra dorada o después del denosumab que se muestra en la barra azul. E independientemente de cómo lo miramos, pacientes tratados previamente con bifosfonatos y especialmente con denosumab tienen una respuesta menor a nuestras terapias más importantes. Por lo tanto, el efecto óptimo de nuestros mejores agentes para la osteoporosis se observa cuando se utilizan como terapia inicial en lugar de utilizarlos como terapia de segunda línea. La idea de la terapia dirigida por objetivos sigue evolucionando como concepto, pero está respaldada por estudios que muestro aquí. A la izquierda se muestran datos del estudio SABR de la Fundación para las NIH, en el cual se demostró que los fármacos que indujeron los mayores cambios en la densidad ósea se asociaron con las mayores reducciones del riesgo de fractura. En apoyo de ello, los datos de la derecha analizan relación entre la densidad total ósea de la cadera alcanzada durante el tratamiento, en este caso con denosumab, y la incidencia de fracturas no vertebrales en el año posterior a la prueba de densidad ósea. Como pueden observar, cuanto mayor es la densidad ósea total de la cadera durante el tratamiento, menor el riesgo de fractura, hasta un punto en el que parece que más allá de la puntuación T-2, hay pocos beneficios adicionales. Se han observado datos similares con romosozumab y con el alendronato. Por lo tanto, el concepto de la terapia dirigida a objetivos consiste en elegir un objetivo clínico práctico y creemos que en la actualidad el objetivo óptimo sería la puntuación T total en la cadera y elegir ese objetivo que predice o se correlaciona con nuestro mejor resultado principal o criterio de valoración, que en este caso sería la reducción del riesgo de fractura. A continuación, para cada paciente elegimos tanto el tratamiento inicial como tratamientos posteriores en función de la probabilidad de alcanzar ese objetivo. Y por lo tanto, el objetivo de la puntuación T total en la cadera de menos de 2.5 o idealmente 2.0 sería el objetivo adecuado. Hemos visto un ejemplo de ello en la presentación anterior del doctor Libanati. Voy a recordárselo. La probabilidad de que un paciente con una puntuación T de -3 que alcance una puntuación T total de cadera de menos 2.5 en un plazo de 3 años de tratamiento se muestra con 3 enfoques diferentes. Solo alendronato, donde la probabilidad es muy baja, solo de 9.3%, romosozumab, seguido de alendronato, donde la probabilidad es de 38%, o nuestra terapia combinada más eficaz, que sería romosozumab, seguido de denosumab, donde la probabilidad es de 61%. Por lo tanto, podemos emplear esta idea a la hora de tomar estas decisiones de tratamiento. Y por último, las guías actuales sugieren que tomemos las decisiones iniciales de tratamiento basándonos en el riesgo de fractura del paciente. La Asociación Americana de Endocrinología Clínica, por ejemplo, sugiere que los pacientes con alto riesgo de cadera, de fractura de cadera, cualquiera que cumpla los criterios de tratamiento, que las terapias recomendadas serían fármacos potentes para la remodelación ósea, bifosfonato o denosumab, mientras que los pacientes con riesgo muy alto, aquellos con fracturas recientes o múltiples fracturas durante el tratamiento, densidad ósea muy baja o probabilidad de fractura según FRAX, entonces recomienda que se consideren los agentes osteoanabólicos como terapia inicial. Hagamos algunos comentarios sobre esas recomendaciones. Estamos muy familiarizados con el tratamiento con bifosfonatos, que son los fármacos más utilizados tanto por ser los primeros como por ser los tratamientos menos costosos, con reducciones significativas de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera. Sin embargo, el aumento de la densidad ósea y la reducción del riesgo de fracturas con los bifosfonatos alcanza una meseta después de 3 a 5 años de terapia, como se observa en los datos que se muestran a la derecha. En este estudio a largo plazo con solendronato, no hay ningún beneficio incremental
o adicional de continuar bifosfonato durante más de 5 años seguidos. Para los pacientes que durante o después de 3 a 5 años de tratamiento se considera que tienen un riesgo bajo de fractura, se plantea una interrupción temporal del tratamiento a lo que conocemos como el descanso, las vacaciones de los bifosfonatos. Sin embargo, para los pacientes que siguen teniendo un riesgo elevado, se recomienda continuar con el tratamiento. Si vuelven a tomar el bifosfonato y no se produce ninguna mejora en su riesgo de fractura, se les expone a un riesgo creciente de fractura femoral atípica relacionada con la duración del tratamiento. Teniendo esto en cuenta, considero que no hay justificación para el uso continuo de bifosfonato más allá de 5 años seguidos. Y para los pacientes que siguen teniendo un alto riesgo de fractura después de 3 a 5 años de tratamiento con bifosfonatos, deberíamos considerar cambiar a otra terapia. La historia es diferente con el denosumab. Después de 10 años, la densidad ósea se reduce progresivamente, las fracturas no vertebrales disminuyen y no hubo ningún evento adverso relacionado con la duración, lo cual me llega a pensar que no hay ningún límite a la duración con denosumab, pero no deberíamos considerar este feriado en estos pacientes. No hay evidencia de pérdida de efectividad con el uso a largo plazo y como les mencioné, no hay eventos adversos relacionados con la duración, pero si se suspende el tratamiento, se deben tomar pasos para evitar o limitar el remodelamiento óseo que se espera y una protección contra las fracturas. El Consejo Europeo sugiere que los pacientes transicionen al endronato durante 2 años o recibir una dosis de isolendronato. Sin embargo, los pacientes que han estado en denosumab durante un periodo de tiempo más largo, es más difícil controlar ese rebote en el remodelado y se recomienda que los pacientes reciban una dosis de isolendronato 5 meses después. Y si el CTX está disponible, que monitoreamos este índice de 3 a 6 meses y dar otra dosis de solendronato. Y si el CTX está por encima de la mediana del rango premenopáusico. Si no se dispone de CTX, lo adecuado sería administrar dosis adicionales de solendronato entre 6 a 12 meses después de la última dosis de denosumab. Como se mencionó, para los pacientes con riesgo muy alto, se recomienda el tratamiento inicial, la terapia osteoanabólica. Por supuesto, estos fármacos son más caros, por lo cual es importante considerar la justificación de esa recomendación. En primer lugar, como he mencionado, solo los fármacos osteoanabólicos son capaces de restaurar la arquitectura alterada que caracteriza la osteoporosis, algo que los fármacos antirresortivos no hacen. En segundo lugar, el aumento de la densidad ósea con los fármacos osteoanabólicos es mayor y más rápido de lo que observamos con los fármacos antirresortivos. Lo más importante, tenemos estudios comparativos frente a frente que documentan la superioridad de los fármacos osteoanabólicos sobre los bifosfonatos y el denosumab en términos de reducción del riesgo de fracturas. Por lo tanto, está claro que las terapias osteoanabólicas como tratamiento inicial es más efectivo que los fármacos osteoanabólicos. Es importante destacar que el beneficio en cuanto a fracturas que proporciona el tratamiento anabólico de corta duración persiste durante al menos 2 años después de la transición a un fármaco antirresortivo. Eso lo demostró el estudio ART. Los pacientes recibieron durante el primer año alendronato o romosozumab y al final de ese año los pacientes que recibieron romosozumab tenían una tasa de fracturas menor que la que recibieron alendronato. Después de ese periodo de un año, todos los pacientes en ambos grupos de tratamiento recibieron alendronato y la diferencia en las tasas de fracturas observadas durante el año de terapia anabólica persistió durante un intervalo adicional mientras todos los pacientes en ambos grupos recibían terapia con alendronato. Por último, ya mencioné que si se utilizan fármacos anabólicos después de un fármaco antirresortivo,
la respuesta de la densidad ósea y probablemente la reducción del riesgo de fractura es menor que la que se vería si los fármacos se utilizan como terapia inicial. Por lo tanto, si queremos tomar ventaja de la superioridad de un fármaco osteoanabólico, debe administrarse como terapia inicial en lugar de ser una terapia de seguimiento. Entonces, los fármacos osteoanabólicos son la estrategia más eficaz que tenemos y la secuencia de un agente osteoanabólico seguido de un fármaco antirresortivo es el tratamiento más eficaz para la osteoporosis. A continuación, podemos entonces mantener ese beneficio con fármacos antirresortivos utilizados de forma intermitente, como explicaré en un momento. Si el costo no fuese un problema, todos los pacientes con osteoporosis que presentan un alto riesgo de fractura, no solo aquellos con un riesgo muy alto, en mi opinión, serían candidatos a recibir un agente osteoanabólico como tratamiento inicial para optimizar la masa ósea y la resistencia ósea, y luego mantendríamos este hueso que tiene una mejor calidad durante el resto del tratamiento del paciente con terapias intermitentes con bifosfonatos. Por lo tanto, independientemente del tratamiento inicial que utilicemos, ya sea un bifosfonato o denosumab seguido de solendronato para consolidar las ganancias, o una terapia anabólica seguida de un fármaco antirresortivo, en última instancia, los pacientes alcanzan un estado estable y, en mi opinión, pasan en ese momento a lo que yo denomino terapia de mantenimiento. Por lo tanto, para distinguir la terapia de osteoporosis con la de mantenimiento, permítanme señalar lo siguiente. La terapia para osteoporosis es la que aplicamos cuando vemos por primera vez a un paciente y hacemos lo mejor posible para optimizar y mejorar la masa y resistencia ósea para reducir el riesgo de fractura. Ahora, la terapia de mantenimiento lleva al paciente al punto en el que se encuentra con suerte después de esa mejora y emplea la terapia simplemente para mantener ese beneficio durante el resto de la vida del paciente. Tenemos evidencia de que esto se puede hacer. Aquí en la izquierda hay un estudio en el que yo participé hace muchos años atrás, en que le administramos alendronato o placebo durante 2 años a mujeres en una menopausia relativamente temprana con baja masa ósea. Luego se interrumpe el tratamiento, la mejora de densidad ósea se observa con alendronato, persistió durante 3 años, mientras que el grupo de placebo, por supuesto, siguió perdiendo masa ósea. A la derecha se muestran datos publicados a principios de este año por unos colegas de Nueva Zelanda, donde también trataron a mujeres posmenopáusicas más jóvenes con baja masa ósea y le administraron una dosis de solendronato intravenoso cada 5 años y la siguieron durante 10 años, lo cual demostró mantenimiento de densidad ósea, mientras que el grupo placebo durante ese intervalo de tiempo perdió casi 8% de su densidad ósea. Esta estrategia también se asoció con una reducción de más de 40% en el riesgo de fracturas. De manera que administrar ciclos cortos de bifosfonatos de forma intermitente es lo que yo describo y defino como terapia de mantenimiento. Así pues, para pacientes que independientemente de su terapia previa, una vez que estén listos para terapia de mantenimiento, recibir alendronato durante 2 años, dejarlo 3 años y repetir ese ciclo durante el resto de la vida del paciente es una estrategia, o simplemente administrar una dosis de solendronato cada 5 años. Uno podría también monitorear a los pacientes y determinar el intervalo en el que se reinicia el siguiente ciclo o curso de bifosfonato en función de los cambios en la densidad ósea, o simplemente se podría establecer un intervalo de 5 años y volver a administrar el fármaco cada 5 años. Por supuesto, si la situación de la paciente cambia, si tiene una fractura, si desarrolla nuevos problemas médicos o si comienza tratamiento con glucocorticoide, entonces revisaríamos la terapia y volveríamos a empezar. La estrategia de la terapia intermitente con bifosfonatos también se podría utilizar en un programa de prevención. Si empleáramos tratamiento hormonal menopáusico al momento de la menopausia para protegerlas de la rápida pérdida que se produce durante la transición menopáusica. En algún momento podríamos suspender el estrógeno y luego hacer que la paciente transicione a terapia de mantenimiento para conservar los beneficios
que le proporciona la terapia preventiva. Independientemente del riesgo de fractura de la paciente o independientemente de su densidad ósea o de su tratamiento anterior, la fase final de cualquier plan de tratamiento de la osteoporosis, en mi opinión, es el enfoque de la terapia de mantenimiento. Si yo estuviera a cargo de decidir o recomendar cómo tratar a los pacientes, dividiría el riesgo de fractura en estas tres categorías: bajo, moderado y alto. Para las mujeres que tienen un riesgo bajo, pero que corren un alto riesgo de desarrollar osteoporosis, por ejemplo, las mujeres que llegan a la menopausia con una densidad ósea baja, con una puntuación T de -1 o menos, yo consideraría terapia hormonal menopáusica de reemplazo o bifosfonato en dosis bajas seguido de una terapia de mantenimiento. Para las pacientes que tienen un riesgo de fractura moderado, digamos una mujer de 65 años con una puntuación T de menos de 1,8, se podría considerar simplemente comenzar una terapia de mantenimiento intermitente con bifosfonatos y solendronato cada 5 años en esta paciente. Pero para todas las pacientes con un alto riesgo de fractura, no solo aquellas con un riesgo muy alto, creo que deberíamos considerar optimizar su respuesta a nuestra terapia inicial, comenzando con un fármaco anabólico seguido de un fármaco antirresortivo. Por lo tanto, al pensar en el tratamiento de pacientes con osteoporosis, debemos pensar no solo en iniciar el tratamiento, sino también considerar un plan de por vida para el tratamiento de osteoporosis, reconociendo que el tratamiento requiere de terapia a largo plazo. El tratamiento se debe simplificar basado en evidencia de terapia óptima. Debemos comenzar con nuestras terapias más efectivas y mantener ese beneficio con una terapia intermitente con bifosfonato. Creo que se debe prestar más atención a la prevención de la pérdida ósea transmenopáusica en mujeres con alto riesgo de fractura. No existe una estrategia de tratamiento óptima única. El tratamiento se debe individualizar y la toma de decisiones se debe compartir. Con este enfoque, en última instancia, podemos ayudar a prevenir el desarrollo de la osteoporosis y llegar a estar como se muestra la imagen de la derecha. Recuerden, al tomar decisiones sobre el tratamiento de la osteoporosis, que no estamos aquí para tratar la osteoporosis, estamos tratando pacientes con osteoporosis y hay que mantener al paciente en el centro de nuestras consideraciones. Esto hará que nuestras decisiones sean más adecuadas. Muchas gracias por su atención y, al igual que los demás, espero con interés la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mike, por esta presentación tan completa y clara. Nos queda tiempo y tenemos muchas preguntas del público. Y voy a comenzar con el chat. Quiero recordarle al público que sus preguntas pueden ser tanto en español como en inglés. Tengo algunas preguntas aquí. La primera sobre ese feriado de los fármacos y cómo manejarlo. ¿Cómo se manejan estos feriados, estas vacaciones? El concepto lo mencioné porque son apropiados para pacientes que han estado recibiendo un curso de bifosfonatos y quienes después de 3 a 5 años ya no cumplen con los criterios de ser tratadas, es decir, no tienen un riesgo de fracturas o su riesgo es bajo. El alendronato es un ejemplo. Los pacientes pueden descontinuar el tratamiento durante 2 o 3 años y luego, presumiendo que tienen un bajo riesgo de fractura, serían candidatas para el uso de tratamiento intermitente con bifosfonatos y pudieran entonces recibir un curso de 2 años con alendronato cada 5 años o también se le puede dar una dosis de solendronato cada 5 años. Para pacientes que después de un curso de bifosfonato siguen alto riesgo, yo creo que se cambiarían a otro tratamiento, ya sea denosumab o fármacos osteoanabólicos. Como mencioné y traté de enfatizar, si uno continúa con bifosfonatos durante más de 5 años, esto no mejora el riesgo de fractura de las pacientes,
o su escala de salud, pero sí las expone a un riesgo de fracturas atípico. Y sabemos que el riesgo de fracturas atípicas se reduce significativamente en los primeros 2 años donde se suspende el tratamiento. Por eso es que yo pienso que un paciente no debe recibir bifofonato continuamente, allá de 5 años a la vez. ¿Cree usted que hay uso para los marcadores de recambio óseo? Yo no los he encontrado útiles en pacientes individuales. Monitoreamos la densidad ósea, pero en el tratamiento de mantenimiento la densidad ósea se debería medir de forma intermitente. Por supuesto, los monitoreamos inicialmente con 2 años de un curso de alendronato, la mediré otra vez para asegurarnos de que el alendronato ha mantenido la densidad ósea y en base a la evidencia con la que contamos, sabiendo que si se suspende tratamiento durante 3 años sería algo apropiado y uno pudiera simplemente repetir el alendronato o sigue viendo los resultados de la densidad ósea y espera hasta que disminuya antes de tomar esa decisión. Muchas gracias, Mike. Y bueno, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas aquí. Quisiéramos comenzar con esta. Si no fuese el costo una consideración, ¿por qué no dar un tratamiento más costoso inicialmente? Estoy totalmente de acuerdo. Debido a esta idea de tratamiento escalonado que usamos en diabetes o hipertensión, no funciona en osteoporosis, pero sí deberíamos tomar ventaja del efecto de desarrollo óseo como primer tratamiento para el uso de la osteoporosis si el paciente tiene un alto riesgo de fractura. Tengo una pregunta muy clínica e importante aquí. En pacientes que han recibido 6 años de denosumab, luego presentó una fractura intervertebral y luego la cambiaron a romosozumab. Ahora, después de un año de romosozumab, ¿cuál sería el medicamento que usted recomendaría darle a continuación? Bueno, no sé el caso de esta paciente específico, pero después de recibir romosozumab, yo tomo 3 decisiones y las baso en la densidad total de cadera de la paciente. Si la densidad de cadera está bien, el T es de -2 o mejor, entonces me siento cómodo transicionando a la paciente a un bifosfonato, porque entonces como dijo el doctor Libanati, cambiar a el bifosfonato perpetúa esa densidad ósea. Si su densidad ósea no es tan alta como yo quisiera, escogería denosumab como seguimiento porque hay un incremento adicional que produce el denosumab. Y de tercero, algunos pacientes después de romosozumab yo pudiera darlo nuevamente si quiero dar otro curso de fármacos anabólicos y en esos pacientes yo no escogería denosumab porque la transición de denosumab a romosozumab da muy poco beneficio adicional en esos pacientes que yo quiero tratar nuevamente con romosozumab. Le doy una dosis de solendronato al final del curso de romosozumab y luego de 9 a 12 meses después comienzo el próximo curso de romosozumab y luego, por supuesto, el mismo proceso lo repito al final de ese curso. Gracias. Tengo otra pregunta. ¿Cuál debería ser el tratamiento para osteoporosis en un paciente que reporta tener una patología ósea en la mandíbula? ¿Cómo lidiar con los dentistas? Es la pregunta. No se puede hacer de una forma muy efectiva. Bueno, toda la historia de la osteonecrosis de la mandíbula, por supuesto que es preocupante, es un gran problema. Y le digo al dentista que hay una declaración de la Asociación Dental de Estados Unidos y sobre todo de la Sociedad de Cirugía Oral, que dicen con claridad que si un paciente recibe bifofonato y que hay que hacerle un procedimiento invasivo dental, que no hay beneficio en suspender el tratamiento
Probablemente no hay daño y tampoco hay beneficio. Sin embargo, si la paciente está recibiendo denosumab, no se debería suspender el tratamiento debido a un incremento en el riesgo de las fracturas vertebrales. Si se suspende el tratamiento, como dijo el doctor Livanati, y la Sociedad de Cirugía Oral sugiere que el procedimiento invasivo, una extracción dental, un implante dental, se haga de 3 a 4 meses después de que la dosis de denosumab se administra idealmente y luego la lesión se cura antes de la próxima dosis de denosumab y que el tratamiento no se debe retardar. Muy bien, aquí tenemos una pregunta excelente. ¿Podemos usar el ibendronato para terapia de mantenimiento? Nadie lo ha estudiado y creo que no. El efecto off del resindronato y del abandronato es mucho más rápido de lo que es o para el alendronato o el solendronato. Creo que tenemos que tomar ventaja del efecto off lento de los bifosfonatos de más larga acción en lugar de usar abendronato o risendronato. Gracias. Y sobre esta misma línea, ¿qué criterios hay de mantenimiento? El puntaje T, la densidad ósea, es lo mejor que tenemos para medir. Es el marcador, ya sea si está ocurriendo pérdida ósea, es la pérdida ósea que se puede observar, que da como resultado un deterioro del daño en la arquitectura de la estructura y fuerza ósea. Si podemos mantener la densidad ósea, entonces creo que estamos evitando el empeoramiento del problema del esqueleto y evitamos que ocurra la osteoporosis. Aquí tenemos otra. ¿Consideraría usted repetir cursos de fármacos osteoanabólicos y por cuánto tiempo después del curso inicial? Con romosozumab, sabemos que tenemos que esperar por lo menos 3 meses antes de reiniciar para poder tener el efecto anabólico que se observe nuevamente. Por supuesto que para todos los fármacos osteoanabólicos, a medida que aumenta la densidad ósea, hay una regulación a la alta de otros inhibidores de forma ósea como el DKK1 que inhibe el efecto osteoanabólico de nuestro tratamiento. Por eso es que solo lo podemos usar durante un curso corto. Con romosozumab sabemos que suspender el tratamiento por un año es lo suficiente como para ver el efecto anabólico de vuelta y probablemente lo mismo sería para los fármacos PTH. Bueno, ciertamente deberíamos considerar repetir cursos de tratamiento anabólico si al final del primer curso el paciente aún cumple con los criterios para recibir esos fármacos. Con este mismo tema, después de completar un año de romosozumab, ¿será posible continuar inmediatamente con teriperatida? Muy buena pregunta y la respuesta claramente es no. Bueno, ¿y por qué no? Muchos lo predijeron en base a las diferencias en los mecanismos de acción. Los fármacos PTH como la teriperatida activan principalmente la formación ósea por remodelado, mientras que el romosozumab incluye tanto el remodelado como la formación basada en el remodelado. Y cuando eso ocurre, no hay nada que pudiera ser la teriperatida y mucho, pues lo hemos predicho. Estudios de mundo real del Japón han mostrado que si los pacientes transicionan de romosozumab a la teriperatida, nada pasa. De hecho, lo que pasa es que hay pérdida ósea, no mejoran. Lo opuesto no es cierto. Cambiar de teriperatida directamente al romosozumab da como resultado un aumento en la densidad ósea, tanto en la cadera y particularmente en la columna. De manera que es importante, en base a las diferencias en los mecanismos de acción, tomar las decisiones correctas en esa fase de transición.
Aquí tenemos una pregunta bastante práctica. ¿Cuándo se selecciona romosozumab o teriparatide? ¿Cómo se selecciona? Hay dos estudios de densidad ósea frente a frente, uno en fase 2, publicado en el New England Journal en pacientes que no han recibido tratamiento previamente, y el otro se llama el estudio Structure, pacientes que han estado en difosfonato y aleatoriamente recibieron o romosozumab o teriparatida. En ambos estudios, el incremento en la densidad ósea fue mayor y más rápida con romosozumab que con teriparatida. Y si usted quiere, como ya les mencioné, que el tratamiento para la densidad ósea es importante y lo correlaciona con el riesgo de fractura, yo con mayor frecuencia escogería romosozumab. Más allá de eso, el curso de romosozumab debería darse solo por 12 meses y si el incremento de densidad ósea durante esos 12 meses se va a observar que es mayor que 18 a 24 meses con teriparatide, por lo tanto es menos costoso. Hay otro estudio observacional grande de Japón que muestra que el riesgo de fractura se reduce más con romosozumab que con teriparatide. Hay muy pocas situaciones en las cuales teriparatide sería la primera elección. Quizás un ejemplo sería en pacientes que están recibiendo tratamiento con glucocorticoides, donde sabemos que teriparatide es muy bueno en proteger a esos pacientes de riesgo de fracturas vertebrales y aún no tenemos esa información con romosozumab. Tengo otra pregunta aquí. En pacientes muy ancianos, mayor de 90 años, con diagnóstico reciente de osteoporosis, ¿qué consideraciones considera, valga la redundancia, para decidir el tratamiento? Muy importante la pregunta. Hacia los 90, a mí me interesa más saber esa respuesta. Creo que lo más importante es cuál es el estatus de salud del paciente, si él o ella sigue siendo una persona activa, vigorosa. El tratamiento de osteoporosis y reducir el riesgo de fractura es muy importante. Las consecuencias de una fractura de cadera o de columna en pacientes en sus 80 y 90 es mucho más grave que si esas fracturas ocurren en personas más jóvenes. Entonces, en personas que, digamos, saludables son los ideales para tratar. Por supuesto, si el paciente ya está en su fin de vida, si están encamados, si tienen demencia o si tienen problemas cognitivos, se toma todo eso en cuenta y quizá el tratamiento de la osteoporosis ya no es un aspecto importante a considerar en vista de sus otros problemas. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Puede, por favor, comentar sobre la comparación entre DEXA o REMS? Esta es una pregunta importante. No tengo experiencia personal con REMS, pero en los estudios que se hicieron principalmente por los italianos y los europeos, y más recientemente por colegas de Brasil, pareciera ser que la correlación que REMS da un equivalente en DEXA al puntaje T. Por supuesto, las respuestas del ultrasonido REMS que se obtienen son diferentes, no son gramos por centímetro cuadrado como lo es en el caso de DEXA, pero hicieron los cálculos y las correlaciones de manera que el resultado que se recibe sea equivalente a la puntuación T que se obtiene con DEXA. Pareciera ser que pues es algo razonable y en lugares donde no tienen disponibilidad del DEXA, por supuesto el REMS es más portátil, menos costoso, tiene ultrasonido, no radiación, tiene varias ventajas de REMS en ciertas situaciones y poblaciones. Gracias. Tengo una pregunta y esta es mía. ¿Puede hacer algún comentario sobre la indicación fuera de etiqueta off-label de teriparatide, por ejemplo, antes de una cirugía de columna?
Sí, Spine surgery? cirugía de Yeah. columna. Yes. Bueno, yo Again, soy I'm an endocrinólogo, no soy endocrinologist, not an ortopeda, orthopedist. pero mis colegas My ortopedas, orthopedic tanto en mi colleagues país in y both my especialmente en country and Asia, especially in Asia are están very muy entusiastas enthusiastic por el about the uso use de of agentes osteoanabólicos osteoanabolic agents for para la pre-surgery optimización bone prequirúrgica optimization. de hueso. And the Los small pocos amount of datos data that publicados has been sobre published about teriperatide teriparatide is very son bastante prometedores, promising, con with una a reducción en tasa reduction de in falla failure para rates cirugía de for spinal fusión de fusion columna, surgery, para disminución de la decreased tasa de failure rates fallo for de hip and implantes knee para implant cadera y surgery. rodilla. Uh, when I was Recientemente recently visité in Corea Korea, y los ortopedas ahí the están usando orthopedics there are romosozumab using de romosozumab rutina antes routinely de la cirugía before ortopédica. orthopedic Aún no surgery. han They've not yet publicado sus published their resultados, results, but pero al at least menos sus their testimonios personal personales testimonies sugieren suggest that que hay there's una muy buena a very good respuesta con response un incremento by rápido en la increases densidad in ósea. Así que bone tratan a los density. pacientes al So they menos treat patients 3 meses de ser 3 months if posible. possible, Si no se if there's trata de not an una emergency emergencia for the quirúrgica, surgery, y quizás and 6 meses, perhaps 6 months, idealmente hasta even mejor, better, ideally, antes de que se haga before la the spine cirugía de surgery is columna, done. y And they dicen que claim sus the resultados son outcomes mucho are mejores. much, much better. Bastante prometedor, gracias. Y sobre la misma línea para el tratamiento de la osteonecrosis de la mandíbula, ¿ha tenido experiencia con teriperatide Yes, yeah. So, en pacientes for patients who que necesitan need more than just más allá de conservative una management, gestión o un manejo giving conservador? teriparatide Dar appears teriperatide to pareciera hasten the acelerar la healing curación de la of necrosis OMJ. de So, mandíbula. that's Esto se hace now ahora de done rutina en routinely pacientes que in patients requieren who una require cirugía surgery or o who que have tienen las formas más the more graves de severe forms of osteonecrosis de la OMJ. mandíbula. Uh, and Y por supuesto, si un and of course, if paciente a patient is ha on recibido un bifosfonato, es bisphosphonate, it's fácil easy to discontinue the descontinuar el bisphosphonate, treat them bifosfonato, with tratarlo con teriparatide, teriperatide y but then luego you hay que have to decide decidir what to qué do hacer at the end después of de the darle la dosis de teriparatide dose. teriperatide. Si han If estado they've been on recibiendo alendronate alendronato o or Zolendronate, solendronato. probably, Probablemente cuando hablamos we de talked about with terapia maintenance, de mantenimiento, como se after mencionó, con teriparatide, teriperatide, one doesn't need to después do no hay que hacer anything for a nada while después de and administrarla, make simplemente sure that esperar a que everything todo is esté healed and curado y que todo fine, esté and bien, then ultimately y en they última could be instancia on pasan a maintenance tratamiento de therapy mantenimiento. Si el after that. paciente If a recibe patient's on denosumab denosumab y tiene and has osteonecrosis de la OMJ, mandíbula, no se puede you can't suspender simply stop, simplemente. but Existe there's experiencia con experience with añadir adding tratamiento con teriparatide teriperatide therapy al to denosumab ongoing mientras se da denosumab, denosumab, con la idea de with the que idea that the teriperatida teriparatide ayudará will help with con the curar healing la of the osteonecrosis, y OMJ, después que se and cura after la the OMJ osteonecrosis de la is healed, mandíbula, se then the suspende teriparatide can be teriperatide y el stopped while the paciente patient continúa entonces con continues on denosumab denosumab. solo. Gracias. Tenemos otro caso, Here's otro another case of paciente another patient de with 8 años con 8 years denosumab with denosumab, but sin no incremento increasing on en la densidad BMD. mineral ósea. Then ¿Con qué what fármaco drug to continuar? continue? Which one to continue? ¿Romosozumab o Well, cuál? Denosumab or En un so paciente que tiene when a patient denosumab is a been on largo long-term plazo, no denosumab, se you puede cannot simply simplemente switch cambiar a to teriperatide. teriparatide. That Teriperatide no teriparatide inhibe la does not resorción inhibit ósea, bone así es que resorption and so cannot no puede evitar blunt el the rebote del rebound and remodelado remodeling that que ocurre happens cuando when teriperatide teriparatide se is stopped. suspende. Tenemos muy We poca have very experiencia little con experience cambiar in switching to a romosozumab romosozumab after después de long-term denosumab a largo denosumab. plazo. After Pero short-term si denosumab se ha dado denosumab, 1 1 o or 2 2 años, years, corto then plazo, it pareciera que la appears mayoría de los that most pacientes patients no tienen ese do not rebote en have el a remodelado. Pero rebound in después de volume. 8 años de But after 8 years tratamiento of con therapy denosumab, with yo denosumab, I would usaría el go through algoritmo the que yo les algorithm describí that y I que el paciente described and have the transicione patient primero transitioned a first solendronato to zoledronate y and tener have solendronato zoledronate durante used al menos ese for at primer least that año first para year inhibir to el inhibit rebote del the rebound remodelado, and y remodeling. después de eso se After puede that, escoger then you o can choose either teriperatide o teriparatide or romosozumab romosozumab como for tratamiento. therapy. So Desafortunadamente, un unfortunately, cambio switching directo directly de from denosumab a un agente denosumab to an osteoanabólico osteoanabolic agent no es una is buena not a good estrategia. strategy. Gracias. thank you.
Estoy tan feliz de ver tantas preguntas. Sí, a propósito, mi correo electrónico está en el chat, anticipando que no podríamos cubrir todas las preguntas. Para aquellos de ustedes que tienen preguntas que no respondemos en este momento, trataré de responder a sus correos electrónicos. No hoy, sino en los próximos días. Como saben, Pilar y Claudia, estoy de vacaciones en el Parque Nacional Yosemite. No les voy a responder hoy. Gracias por eso. Tenemos otra pregunta sobre la preocupación por la función renal con el uso de teriparatide o romosozumab. Al lidiar con personas con enfermedad renal terminal es una situación sumamente difícil. Tenemos muy pocos datos, pero creo que un fármaco anabólico sería mejor considerar en esos pacientes que un antirresortivo. Me preocupa la enfermedad ósea adinámica. Esa es la peor forma de osteodistrofia renal. Yo trato de evitar el uso de denosumab en pacientes que están en diálisis. Si tengo pacientes con hipertensión o diabetes que ya están en proceso de entrar a diálisis, trato de darles una dosis de solendronato, aunque su tasa de depuración de creatinina sea de 15 cc por minuto, le damos una dosis de solendronato bajo el goteo, la infusión en 2 horas, y eso se puede hacer con seguridad en términos de su función renal. Y si necesitan tratamiento durante la diálisis, yo creo que uno pudiera optar por un fármaco anabólico. Esa sería mi opción. Y su tratamiento de solendronato previo durará mucho, mucho tiempo, debido a que tienen una función renal alterada. Gracias. Okay, thank you. Tenemos otra pregunta aquí. Here's another question. Si alguien está If usando someone is using corticosteroides de por corticosteroid vida, lifetime, then ¿cuál terapia which recomienda? therapy do you recommend? Bueno, pregunta difícil. Para pacientes que tienen una densidad ósea baja o que han tenido fracturas vertebrales, entonces ya les mencioné que un fármaco PTH sería bueno. Con frecuencia trato pacientes con teriparatide durante 12 a 18 meses y luego le doy seguimiento con un bifosfonato como risendronato durante 6 a 12 meses y luego lo trato nuevamente con teriparatide. Al menos en mi país, lidiar con el tema de los reembolsos por la aseguradora es un gran problema, pero tenemos que explicarle por qué eso es importante. Nuevamente, debido a la fisiopatología subyacente de glucocorticoides en osteoporosis, es un daño principalmente en formación ósea y un osteoformador es la mejor opción en lugar de bifosfonatos a largo plazo. Gracias. Si usted tuviera la oportunidad de escoger entre teriparatide o avaloperatide, ¿cuál escogería usted? Which one do you select? Creo que hay muy poca diferencia. Pudiera haber una leve ventaja en cuanto a eficacia con avaloperatide. Gracias. Thank you. Y además de que es menos costosa. Con frecuencia escogemos el avaloperatide principalmente en base a costos. Hay diferencia en densidad ósea de la cadera con el uso de cualquiera de los dos. Es mínimo. La diferencia en los estudios fue que una mejor reducción en las fracturas no vertebrales y clínicas con avaloperatide comparados con teriparatide. Esa diferencia no fue estadísticamente significativa. Todo ocurrió en los primeros meses de tratamiento.
una diferencia estadísticamente significativa en la reducción de fracturas osteoporóticas mayores, mejor con Avalo que con Teri, pero todo eso fue un análisis post hoc con una N pequeña. Muchas gracias. Tenemos una pregunta que a mí me parece muy importante. ¿Usted utiliza el mismo protocolo de tratamiento en pacientes más jóvenes con osteoporosis debido a enfermedades endocrinas u otras para osteoporosis secundaria? Sí, obviamente la gente puede tener causas secundarias o causas endocrinas de osteoporosis y eso lo queremos corregir. El hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, es importante corregirlo, pero el manejo de la parte ósea de su problema se hace de forma similar a pacientes que tienen osteoporosis postmenopáusica. Gracias. Thank you. Aquí tenemos una pregunta, pero quizás sea para otro webinario. ¿Qué experiencia hay con osteogénesis imperfecta? Muy amplia, pero ¿tiene algún comentario del tratamiento? Bueno, la respuesta es diferente en adultos que en niños. En niños, bifosfonato ha sido de rutina y el amindronato intravenoso se ha usado muy exitosamente para reducir fractura. En la pubertad, la tasa de fractura en los pacientes se reducen y los estudios que mi colega, el doctor Orwald, hizo con teriperatide son bien interesantes, donde hay un aumento mayor, como se espera, con teriperatide que con el alendronato. Nuevamente, yo tendría mucho cuidado sobre el uso continuo de tratamiento con bifosfonatos en esos pacientes. Creo que un curso de teriperatide o quizás romosozumab, los estudios con tratamiento antiesclerosante se están llevando a cabo, pero no los tenemos aún la respuesta. Para adultos con osteogénesis imperfecta, por supuesto, un anabólico seguido por tratamiento intermitente sería apropiado de considerar. Gracias. Aquí tenemos una pregunta que tal vez lo podemos usar para cerrar porque ya nuestro tiempo ya casi concluye. It's about Si if you tuviera have tres the opciones, three denosumab, choices, teriperatide o romosozumab, teriparatide or romosozumab, ¿cuál va primero? which one goes Romosozumab. first? Oh, bueno, Oh, muy that's corta su very short. respuesta. Short Bueno, answer. eso es indudable. Ciertamente no uso denosumab si usted espera usar o teriperatide o romosozumab. Y si usted usa romosozumab, entonces yo no veo beneficio en considerar teriperatide. Si yo quiero darle otro curso de terapia anabólica, antianabólica después de el primer curso de romosozumab, escogería romosozumab en vez de teriperatide. Romosozumab seguido de denosumab es la secuencia más efectiva si solo usaríamos dos Thank you very much. fármacos. Gracias. Siguiendo esta misma idea, ¿cómo decide usted que romosozumab es seguro? Estoy pensando en el riesgo cardiovascular. Nuevamente, ese sería tema de otra charla. Sí, mi disculpa. Acabo de escribir una perspectiva clínica que acaba de aceptar la JBMR. En una semana más o menos se va a publicar que describe este punto en gran detalle. Pero ese es tema de una conversación más larga. Bueno, tendremos que leerlo y bueno, vamos a tener que invitarlo otra vez. Muy bien, eso sería excelente. Muchas gracias. Thank you very much. Quizás entonces tenemos que cerrar. Yes, we have to Claudia, close. sí, tenemos que cerrar. Hay todavía algunas preguntas, pero se las mandaremos a Mike por correo y queremos darle las gracias porque sabemos que está de vacaciones.
Así que fue muy amable de su parte estar con nosotros. Gracias, gracias a todo el público. Ha sido una conversación muy buena. Creo que la mejor parte es la parte de las preguntas. Siempre es la mejor parte. That's always the best part. Right. El hecho de que usted haya podido participar y las palabras de cierre las dejo compilar. Gracias. Thank you very much. Gracias, gracias Claudia, Thank you, gracias a Claudia. todos, Thank you, gracias a everyone. nuestro All público, the fueron audience, you fantásticos. were Y Mike, como fantastic, and siempre, Mike, as tu always, charla your fue talk fantástica. was Gracias a fantastic. So todos, thank a you nombre all de on FELAEN behalf y a of nombre de la FELAEN and on ISE. behalf ISC. Quisiera Just darles a todos want las to thank you, gracias everyone. And y muy pronto vamos a very estar soon we are going lanzando to launch nuestro our programa de 2026 2026. program. Les So to invitaremos invite a todos y que invite you tengan all. un Have lindo a fin de nice semana y weekend disfrute de sus and enjoy vacaciones. your vacation. Gracias. All right. Bye all. Chao a Bye-bye. todos. Bye all.